todos los cuentos de Gabriel García Márquez. En esta ocasión quiero reflexionar un poco acerca de la cuentística de García Márquez. Yo había creído en mis años de universidad que Gabriel García Márquez había publicado más cuentos que Julio Cortázar o Jorge Luis Borges. Pues no, en realidad también hay que diferenciar algo bastante obvio. En el caso de Borges y de Cortázar, son particularmente cuentistas, es decir, solamente Cortázar tuvo una novela publicada, Rayuela, y en ese caso su mayor producción pues son sus cuentos, no su novelística. En el caso de Gabriel García Márquez es más un novelista. Sus novelas han trascendido las décadas y han marcado escuela en América Latina y bueno, en la historia universal de la literatura. Entonces, si habláramos de los cuentos de García Márquez, no vamos a encontrar una producción tan abundante, pero sí vamos a encontrar un nivel de perfeccionismo en algunos aspectos literarios. Para empezar, debo mencionar que esta colección es de Random House y básicamente trata de reunir todos los cuentos. En los 4 libros que aquí se reúnen, porque son 4 libros en uno, 4 obras de cuentos en uno, todos han sido publicados en distintos años, es decir, no han sido concebidos como un proyecto literario único, sino que más bien han sido cuentos realizados de forma dispersa, un poco reunidos posterior a su publicación. Es así como surge casi todos los cuentos. El único libro de cuentos de García Márquez que trata de ser un poco lineal en su forma de producirse vendría a ser el último, 12 cuentos peregrinos. Sin embargo, aún así notamos que precisamente por el nombre de Peregrinos, García Márquez le puso ese título porque iban de su escritorio al tacho de la basura, después los reescribía varios años después, no estaba contento con la forma en cómo quedaban, los volvía a rehacer y bueno, al fin y al cabo terminaron siendo como un proyecto, el único proyecto de cuentos específico. El resto surgiría básicamente como una revelación posterior a su publicación, no como los proyectos de sus novelas. Por ejemplo, en el caso de Ojos de Perro Azul, mayormente casi todos sus cuentos son publicados de esta edición entre los años 40 y los años 50. Entonces, por ejemplo, tenemos que Tercera Resignación, que es básicamente el primer cuento de Gabriel García Márquez publicado, se logra publicar en El Espectador en 1947 y el último cuento de esta edición, de esta colección, vendría a publicarse en 1955 con el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Básicamente, esos cuentos son de los años 40 y los años 50. Ahora, el otro libro de cuentos se titula Los funerales de la mamá grande. Y vendría a ser entre los años 60 y los años, básicamente solo los años 60, ni siquiera aborda los años 70. Por ejemplo, La siesta del martes se publica en el año 1962 y Los funerales de la mamá grande en 1962. Vendría a ser básicamente el único libro de cuentos donde todos son publicados en el año de 1962. Creo que ese es el único libro, además de 12 cuentos peregrinos, que rompe esa norma de ser cuentos casi que dispersos. Está también otra publicación que son en distintos años, es el tercer libro de cuentos de esta edición, La increíble y triste historia de la cándida Heréndida y de su abuela desalmada. Casi que los cuentos más logrados de García Márquez. En este caso, por ejemplo, el primero, que se publica en 1968, es un señor muy viejo con unas alas enormes. Y el último es el que le da el título, La increíble y triste historia de la cándida Heréndida y de su abuela desalmada, de 1972. El último libro de cuentos de esta edición se titula 12 cuentos peregrinos. Básicamente sería la última obra de cuentos o la última publicación de libros de cuentos formalmente hablando de Gabriel García Márquez, y empieza con Buen viaje, señor presidente, publicado en 1979, y termina con el primer cuento que leí de García Márquez y por el cual me enganché a la literatura, que es El rastro de tu sangre en la nieve, de 1976. Hace ya 15 o 16 años que lo leí por primera vez. En este caso, necesito decir algunos
aspectos conceptuales que son los que más me interesan de la producción literaria, que necesitan remarcarse o que a mi parecer se podrían resaltar. En el caso de el primer libro de cuentos, Ojos de Perro Azul, yo vendría a rescatar primero la tercera resignación. Voy a tratar de hacer eso. Voy a tratar de decir en cada publicación o cada libro de cuentos, de los 4 que hay aquí, voy a decir cuáles a mí me parecen los más logrados desde mi perspectiva. Ahora, en cuanto a cómo abordan conceptos. Por ejemplo, la tercera resignación, que fue publicado en 1947, que es el primer cuento oficial de García Márquez, aborda el traspaso de la vida hacia la muerte. Es una metáfora de la no aceptación de la muerte. El personaje en sí, que a los 7 años es diagnosticado con una enfermedad rara, está enfermo de muerte, es decir, a los 7 años le diagnostican la muerte como enfermedad. Y él tiene un proceso de putrefacción que lo lleva hasta más de los 30 años. Entonces, en todo ese periodo de tiempo, es la mamá quien lo cuida y sabe que sigue vivo por cómo evoluciona fisiológicamente. Notamos casi todo el cuento es un monólogo interior, es decir, está visto desde el personaje sufriendo y tratando de resistir o preguntándose en qué momento realmente está muerto o no está muerto, y él se siente su propia carne putrefacta para afirmar que aún sigue vivo, puesto que siente ese olor. Entonces llega un punto en donde el personaje tiene que aceptar que realmente está muerto, que no hay nada que hacer, que él ya ha muerto, se nota su putrefacción, básicamente está a la intemperie de las ratas que lo intentan devorar. Entonces, ya después de los 30 años, pues ya oficialmente él empieza a resignarse, sobre todo porque ya los funerales de él están preparados para enviarlo a la tumba. Y ya en el último momento, pues él se resiste intensamente a esa idea de realmente me está enterrando vivo, realmente sigo vivo, sigo consciente, no es posible que esté muerto. Entonces, la tercera resignación no es realismo mágico en sí. Notamos, por ejemplo, fue publicado en 1947. Estaba más influenciado García Márquez por el surrealismo, por ese realismo psicológico, digamos, del siglo XIX. De alguna forma trataba de explorar la mente humana, pero no se acerca todavía a ese realismo mágico que lo consagraría años después. Realmente ese sería el cuento mejor logrado de él, porque si tomamos en cuenta otros, como por ejemplo Eva está dentro de su gato, también tiene esa cosmovisión más surrealista de un personaje que logra traspasar a la fisonomía de un gato, muy parecido esto a la influencia de los cuentos de Cortázar, sobre todo el cuento Axolot, donde un personaje ve intensamente a un pez y termina convertido o transformado a la imaginación, a la perspectiva del pez. Se nota eso, por ejemplo, en el caso de Eva dentro de su gato. De ahí, de esta colección de Ojos de Perro Azul, básicamente sería la tercera resignación, el cuento mejor logrado. De los funerales de la mamá grande, publicado en 1962, vendría sin duda un día después del sábado. Este cuento lo leí en la universidad y nos forzaron a realizar un análisis semiótico bastante complejo, aplicando la teoría de Roman Jakobson para analizar las funciones del lenguaje. Entonces quedé enganchado con Un día después del sábado. Para mí es uno de los cuentos mejor logrados. Básicamente tiene una relación muy evidente, por ejemplo, con la película Los pájaros de Alfred Hitchcock, donde son los pájaros los que empiezan a causar terror en la población. En este contexto del cuento de García Márquez, los pájaros se mueren de calor y rompen las ventanas para morirse dentro de las casas, y así evoluciona casi toda la historia. Un día después del sábado, en este caso, de hecho desde el título ya empieza a consagrarse el estilo de García Márquez, ese estilo enigmático, ese estilo donde los epítetos son prioridad en su literatura. Pues básicamente solo leer el título ya es un deleite.
al momento de disfrutar de la literatura de García Márquez. Ese vendría a ser uno de los cuentos mejor logrados de esta colección, desde lo que yo considero de cómo aborda conceptualmente las historias. Creo que otro de los cuentos mejor logrados y que ya es un realismo un poco más novelístico sería En este pueblo no hay ladrones. Me recuerda muchísimo, por ejemplo, a los cuentos, a uno de los cuentos de Juan Rulfo, básicamente. Se me escapa el título ahora, pero es muy parecido a las historias de Rulfo, ambientados pues en un pueblo semiurbano, donde la cosmovisión digamos, del comportamiento de una población, pues fija unos parámetros de la manera de ser de los personajes, y aquí hay una lucha moral, porque el personaje, el protagonista en sí, intenta ser ladrón, pero no puede, porque básicamente en el pueblo no hay ladrones y es un mal ladrón. En definitiva es un mal ladrón. Entonces lo carcome la conciencia, intenta, de hecho lo que se roba son unas bolas de billar, y lo acusan de haberse robado dinero. Él dice, le confiesa a su mujer, en la gaveta no había ningún dinero, y ella no le cree en principio, después bueno se convence porque en realidad no había encontrado dinero, pero lo terminan acusando. De hecho inculpan, por ejemplo, a un afrodescendiente de la historia, y él tiene un cargo de conciencia terrible, y bueno, de hecho termina pues él mismo tratando de reparar su daño. Y más bien lo paradójico es cómo termina el cuento. Yo no les cuento más porque no quisiera que se pierdan de cómo termina la historia, pero básicamente es eso, es el cargo de conciencia del protagonista en el cuento. En este pueblo no hay ladrones. Básicamente ese es el título, es como una sentencia de lo que sería la historia en sí. Ahora, el cuento que le da título a esta edición, Los funerales de la mamá grande, se acerca muchísimo a lo que sería Macondo en 100 años de soledad, pues toda esa forma mística, esa cosmovisión de lo rural, de lo campesino, digamos, de las creencias, de las leyendas que se cuentan, de esa amalgama de creencias espirituales, de las creencias populares, pues se fundamenta en esta historia de los funerales de la mamá grande. Yo más bien lo vería como un poema extenso, un poema, una especie de oda a un personaje mítico, que trata en este caso de representar pues las creencias en la santidad, pues en torno a una mujer que vendría a ser como la matriarca de un pueblo. Ese vendría a ser Los funerales de la mamá grande, y se acerca muchísimo a lo que ya sería 100 años de soledad. Recuerden que una de las particularidades de las historias de García Márquez, y algo que fascina, pues es que algunos de los personajes de una de sus historias aparecen en otras, y casi todo lo que se publicó anteriormente a 100 años de soledad, pues de alguna forma se confluye, los personajes aparecen o reaparecen en unas escenas. En 100 años de soledad pues es donde desembocan todos estos personajes. Y la literatura después de 100 años de soledad de García Márquez sería totalmente distinta. Él mismo lo dijo en varias entrevistas, tratando de alejarse de esa forma de ser de que lo había atrapado en el mundo de Macondo. Entonces notamos ahí dos fases en García Márquez, que es esto termina ya con la publicación de 100 años de soledad en 1967, pero antes de eso pues sus historias, como por ejemplo El coronel no tiene quien le escriba, o sus cuentos, pues tienen mucha relación con lo que sería Macondo. Vendría también el tercer libro de cuentos, que es La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada. Un título extenso, pero fascinante. Ahora, aquí empieza con un señor muy viejo con unas alas enormes. Básicamente, la forma conceptual aquí de los cuentos es más lograda que en los anteriores, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Se habla de una especie de ángel caído. Entonces es un ángel que incluso lo describen como una gallina mojada. Es un hombre con unas alas enormes, tal como lo dice. Tiene un dialecto, una forma de hablar muy hermética, no le entienden. Entonces lo encierran
en un corral con el resto de las gallinas. Y la gente empieza pues a tener curiosidad por este fenómeno. Eso es muy propio de los pueblos latinoamericanos. En este caso es muy latinoamericano, digamos, el hecho de asombrarse y al mismo tiempo tomarlo con cierta naturalidad. Lo ponen con las gallinas, se convierte en un fenómeno, casi que un fenómeno de circo, porque los dueños de la casa, los que lo atrapan en el patio, pues empiezan a ganar dinero con las visitas que recibe, básicamente no dinero directamente, pero sí con las donaciones que hacen aquellos que hacen peregrinaciones para ver al ángel y tratar de pedirle milagros, de curar. Y aquí ya es realismo mágico puro. ¿Por qué? Porque los milagros que él concede son distorsionados. Por ejemplo, hay una parte, no sé si lo puedo encontrar rápidamente, pero decía, digamos que a él le pedían curar una enfermedad, una dolencia, y la cura la convertía en algo totalmente distinto. Aquí está, por ejemplo, en la página 246 dice: semejante espectáculo cargado de tanta verdad humana y de tan temible escarmiento tenía que derrotar sin proponérselo al de un ángel despectivo que apenas si se dignaba mirar a los mortales. Además, los escasos milagros que se le atribuían al ángel revelaban un cierto desorden mental, como el del ciego, que no recobró la visión, pero le salieron 3 dientes nuevos, y el del paralítico, que no pudo andar, pero estuvo a punto de ganarse la lotería, y el del leproso, a quien le nacieron girasoles en las heridas. Aquellos milagros de consolación que más bien parecían entretenimientos de burla, habían quebrantado ya la reputación del ángel cuando la mujer convertida en araña, un personaje que aparece y básicamente intenta, no intencionalmente, desafiar al simbolismo que representa el ángel para el pueblo, terminó de aniquilarla. Dice: pero no solamente esto, me agrada de este cuento, por ejemplo, algunas expresiones, unas frases que son muy reveladoras. Menciona: su única virtud sobrenatural parecía ser la paciencia. Pues efectivamente, digamos, en nuestra cotidianidad, ser paciente cuesta un esfuerzo sobrenatural. ¿Por qué? Porque es muy fácil, por ejemplo, dejarse arrastrar por el odio, por las cadenas del odio, pero es muy difícil tratar de comportarse a la altura, digamos, en una discusión. Generalmente, ya sea en redes sociales o en la vida cotidiana, siempre vamos a encontrar gente predispuesta a hacer la vida imposible, a hacer la vida un caos. Entonces, antes y después de las redes sociales, eso va a ser siempre. Entonces, el hecho de que alguien tenga paciencia se convierte básicamente en una actitud sobrenatural. Eso es realismo mágico. Ahora, tiene otra frase, dice: su pasividad no era la de un héroe en uso o en retiro, sino la de un cataclismo en reposo, que eso es otra cosa. La paciencia desmedida también causa sospecha. Alguien que sea extremadamente paciente y que no se deje arrastrar por las cadenas del odio, pues también hay que tener cuidado, porque ningún mar es enteramente pacífico. En función de eso, yo creo que ese es uno de los cuentos mejor logrados de esta la increíble y triste historia de la Cándida de Herende de su abuela desalmada. El otro, antes de ir al que le dio el título, está El ahogado más hermoso del mundo. Básicamente es un cuento no tan extenso, pero ya se nota ahí el realismo mágico, pues es un personaje al que el pueblo le bautiza como Esteban. Es gigante. De hecho, el pueblo terminaría cambiando las puertas de las casas para que, como ya está muerto, pues cuando regrese el espíritu no se vaya a tropezar con aquellas puertas pequeñas, porque la gente de ahí era pequeña. Recuerda mucho eso a los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, en esa particularidad del tamaño de las personas y los personajes. Pero también está una serie de, digamos, de creencias populares muy latinoamericanas, el hecho de la devoción a los muertos, el hecho de tratarlos bien, de hacerles una vestimenta acorde. De hecho, le dan hasta el nombre de Esteban sin saber si se llamaba Esteban o no se llamaba Esteban. Es simplemente porque decían
que el rostro, básicamente decía eso, que el rostro le daba el nombre de Esteban, solo con verlo. Entonces se convierte en una hermosa metáfora de lo que serían las creencias populares en América Latina. De esta colección de cuentos hay otro que fue publicado en 1970. Se titula Muerte constante más allá del amor. El personaje principal es Onésimo Sánchez, un senador. Es un político latinoamericano, un clásico político latinoamericano. Ya se podrán ustedes imaginar su personalidad, su forma de ser. Y en este contexto me recuerda muchísimo a La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, porque es un personaje, hay un francés que es acusado de haber descuartizado a su primera esposa. Entonces él está huyendo y él requiere de Onésimo Sánchez pues una carta que diga que es una buena persona. Como ningún recurso parece funcionar con el senador, entonces se envía en un momento dado a su hija adolescente como una especie de intercambio para lograr eso. La historia se parece muchísimo a la fiesta del chivo, donde uno de los políticos de la dictadura de Trujillo básicamente le ofrece también a la hija para poder ascender en la perspectiva del dictador. Entonces esa historia lo podemos relacionar con esa otra novela, esa gran novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, sobre cómo funciona la política en América Latina, esa política que es básicamente la causa de todos los males de todos los pueblos latinoamericanos. Pues bien, antes de pasar a los 12 cuentos peregrinos, pues cerramos con la historia que le da título, La increíble y triste historia de la Cándida Heredia de su abuela desalmada. El cuento en sí es tan extenso como su título. Es una novela corta, en esencia es una novela corta. En función de esto, se retrata en primera instancia, en un primer plano, a una especie de matriarca, una abuela que depende de su nieta, una nieta adolescente que tiene que cuidarla. Es básicamente su esclava. Es una hija, se dice una hija bastarda de su hijo. Y en una noche del Caribe, una noche de huracanes, pues hay un viento fuerte, la vela que había dejado la nieta pues se desparrama y empieza, bueno, se quema toda la casa. El día siguiente no tienen nada. Pues tenía, en este caso, dice la abuela, no te alcanzará la vida para pagarme toda la deuda. Y empieza a prostituirla. Es la misma abuela que empieza a prostituir a su nieta, a venderla, la vende a una especie de comerciante de la costa, el pueblito donde vive. Se describe. García Márquez es muy sutil con las descripciones relacionadas a eso, es muy metafórico, entonces hay que ser un poquito suspicaz para entender la magnitud de lo que ocurre, de lo que está escribiendo. Entonces, la noche en que su abuela la vende por primera vez, pues es terrible, se nota, las metáforas ayudan un poco a, digamos, suavizar la crudeza de lo que está contando, sin desmerecer obviamente la situación. Entonces empieza a venderla con todo aquel que pase, con el cartero, con los militares. De hecho, toda la historia es una especie de peregrinación constante para prostituir a la nieta. La historia se desarrolla en eso, pues tenemos varias metáforas ahí. Por ejemplo, el hecho de la opresión, de que siempre el más débil, por más que tenga ideas, pues va a depender del más fuerte, ya sea eso en el plano económico, ya sea eso si hablamos de un país débil frente a un país fuerte, por ejemplo. Básicamente es eso, es decir, si ponemos la eterna metáfora de David contra Goliat, por ejemplo, notamos ahí esa lucha de poder siempre del más fuerte hacia el más débil. Incluso también está pues una denuncia de lo que ocurre en América Latina, que eso es muy latinoamericano también, sobre todo de los pueblos más remotos, la violencia que existe hacia la mujer
que nace incluso del mismo contexto familiar. Hay un montón de casos, creo que la mayor parte de los que de alguna forma tienen o tenemos alguna conexión con pueblos latinoamericanos, o sea, hablo de lugares pobres del país, ya sea de la costa o de la sierra, pues vamos a conocer más de un caso o hemos escuchado más de un caso de historias parecidas, donde la violencia contra la mujer nace en la misma familia, la prostitución nace en los contextos más cercanos a la mujer prostituida. Entonces se convierte en una denuncia de todo lo que ocurre. También pues hay una influencia enorme de la parte política, de la parte incluso militar, que entre comillas se encarga de la seguridad, que es cómplice también de toda esta violencia. Eso no es ajeno a nuestro conocimiento. Bastaría con verificar las últimas noticias de lo que ocurre, por ejemplo, en Ecuador, para notar que la violencia también nace de aquellos que dicen protegernos. Si no investiguen, por ejemplo, la última muerte en el contexto militar. Entonces, los cuentos, las historias, las novelas, no solo de García Márquez, se convierten básicamente en un intento por tratar de llamar la atención de lo que ocurre realmente. La realidad siempre va a ser más caótica de la ficción que leamos. No importa, por más desmesurada que sea una historia que podamos leer, siempre hay casos en la vida real que lo superan. Entonces nos ayuda un poco a tratar de entender las conexiones que son casi desapercibidas a la mirada pública, a la perspectiva pública, y trata más bien de escudriñar, de llamar la atención, de mira, existe tal conexión. ¿Por qué? Porque aquí aparece, por ejemplo, el político Onésimo Sánchez, el del cuento anterior, de trasfondo, que le da una carta de buena conducta a la abuela para que pueda pasar a través del desierto, porque en principio no podía pasar porque todo el mundo sabía que estaba prostituyendo a la nieta, y entonces no podía porque habían misiones o habían, digamos, grupos religiosos que de misioneros que se oponían, pues, y amenazaban con quitarle a la nieta porque eso era pues era una aberración lo que estaba haciendo. Entonces aparece de trasfondo también esa conexión hacia lo político, hacia la parte militar, por ejemplo. Se describe muy bien, hay un personaje que es el alcalde o el jefe político del lugar. Lo describen básicamente como lo que generalmente son los políticos. Entonces, en función de eso, las historias nos permite darnos cuenta de aquellas pequeñas conexiones que pueden pasar desapercibidas al ojo del que solamente lee noticias en redes sociales. 12 cuentos peregrinos. Cuando hablamos de 12 cuentos peregrinos, es la primera colección de cuentos que leí de García Márquez. Creo que casi inmediatamente después de haber leído 100 años de soledad, hace 15 años. Entonces, 12 cuentos peregrinos con El rastro de tu sangre en la nieve, que eso es el primer cuento que lo leí. Ahora, aquí destaco algunas historias. Primero, Buen viaje, señor presidente, publicado en junio de 1979. Cuando lo leí por primera vez, no le presté mucha atención. Hablamos de aquel político cuando sale del poder. Ya sea, en este caso habla de un presidente derrocado. De hecho, quien lo derroca también, parte de lo que derroca es uno de sus hijos. Entonces hablamos de otra vez, de esa política latinoamericana que siempre es bastante miserable, en el sentido de que hasta la familia puede estar involucrada en la oposición o en el rechazo, por ejemplo, hacia un determinado bando político. Pero hablamos del exilio en sí, del exilio político. Para contextualizar, al personaje de este cuento, al expresidente, lo reconoce alguien, un chofer de ambulancia, creo que es en Ginebra. Entonces trata él de ganarse su voluntad, pero por un interés personal. Él quiere venderle
los servicios de una funeraria porque sabe que está por morir. Pero bueno, el hecho es que termina teniendo una buena conexión con él, lo invita a su casa, pero es la esposa de este chofer de ambulancia la que básicamente define una parte de la polarización política, que es clásica en países latinoamericanos. Yo creo que no existe un país en América Latina que no ha caído en algún momento en la polarización. Entonces, esta mujer refleja eso, el lado, eh, digamos, ciego, el lado violento de esa polarización, el de simplemente yo lo escuché en los medios y entonces como lo escuché en los titulares de los medios, ya, de por sí es cierto, no importa lo que se diga, entonces es cierto. Y este presidente está en la casi indigencia, obviamente tiene sus reliquias, sus joyas, eh, digamos un dinero ahorrado, pero está por tener una operación y casi muriéndose de hambre. Entonces su forma de vivir incluso es bastante pobre y muy similar incluso a la de aquellos amigos con los que se visita. Pero esa mujer es la que revela o la que simboliza esa forma o ese lado de la polarización ciega, esa crítica de no, este es un ladrón, debe tener la plata escondida en alguna parte, se está haciendo el pobre, eso solamente, y si se muere pobre es porque es tacaño, no quiere gastar su dinero en un funeral. Esa es la polarización, la parte de la polarización ciega, desmedida, que solamente se ingiere lo primero que ve en los medios de comunicación. Básicamente esa es la metáfora del primer cuento, Buen viaje, señor presidente. Los demás, creo que cada uno de estos cuentos son fantásticos, no me alcanzaría un video para retratarlos a todos, pero por ejemplo está el personaje de la santa, que es una metáfora, es muy latinoamericano, pues hay una mujer, la hija del personaje que ha muerto hace algunos años, pues la encuentran en la tumba intacta, no está putrefacta, y él entonces viaja a Roma para que logre la canonización, convertirla en santa, y se encuentra con la burocracia de la Iglesia Católica. Entonces, si leemos detenidamente a García Márquez, vamos a encontrar todo el espectro de cómo se maneja el sistema, no solo a nivel político, sino también religioso. Encontramos pues que en Roma existe todo un sistema de reconocimiento de cuándo es santo, de que bueno, no, ya hemos recibido así mismo varios muertos que no entran en estado de putrefacción, no hay nada interesante, hable con tal personaje, así medio kafkiano. Entonces, eso es la santa. Pero también hay otras historias. Uno de los cuentos que leí esta mañana, por ejemplo, solo vine a hablar por teléfono. Eso es más bien de la fatalidad de las casualidades. No refleja, bueno, sí refleja bastante el sistema. Hablamos de un sistema burocrático ciego, que por ejemplo hay una mujer que pide ayuda porque el carro se le dañó en plena carretera, un camión que pasa por ahí llevando a unas pacientes de un psiquiátrico, pues le da auxilio, le pone una manta, la misma manta que le pone a todas las pacientes, y se la lleva al psiquiátrico para que pida teléfono y pueda llamarle a su esposo porque tenía una cita para hacer unos trabajos. El hecho es que la toman por una de las dementes y ella queda reclusa, queda presa en ese manicomio y básicamente no puede salir. Entonces es básicamente eso refleja la burocracia. Lo que destaco más, por ejemplo, aquí en 12 cuentos peregrinos, y lo que él mismo dice, el mismo García Márquez, o sea, no es algo que yo lo descubrí de la nada. En ese caso, el mismo García Márquez dice que tuvo un interés en mostrar más bien la realidad de aquellos latinoamericanos que eran forasteros en territorio europeo. Entonces, casi en todos los cuentos, por no decir todos los cuentos, son personajes que, si bien son latinoamericanos, pues están en contexto europeo. Por ejemplo, el primero que decía, Buen viaje, señor presidente, es un presidente exiliado en Europa. El caso, por ejemplo, de Solo viene a hablar por teléfono, pues también es un personaje que está en Europa y cae presa de la burocracia europea en este caso. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el personaje de Nena Agaconte en El rastro de tu sangre en la nieve, que es más bien la burocracia en los sistemas hospitalarios, también latinoamericano, personajes latinoamericanos atrapados en el sistema burocrático europeo.
a otros cuentos que quizá para mi gusto me gustaron menos, por ejemplo 17 ingleses envenenados. Obviamente la descripción es fantástica, es García Márquez, el estilo es fantástico, pero me pareció que pudo haberse explorado más, por ejemplo, en la causa de los 17 ingleses envenenados. Digamos que el hecho de haber 17 ingleses envenenados es solamente un episodio de toda una historia. La historia es otra. Entonces, y eso es solo un episodio. Es como que te voy a contar una cosa, pero el título te refleja una partecita casi minúscula que obviamente llama la atención, obviamente tiene un simbolismo histórico, pero es de otra cosa la historia. Es de una mujer viuda que intenta viajar a Roma para ver al Papa, e intenta confesarse con el Papa, pero obviamente la burocracia no se lo permite. Entonces, en función de eso, hay otros cuentos que tratan de revivir eso. Está, ya decía, El rastro de tu sangre en la nieve es mi cuento favorito de Gabriel García Márquez. Con eso cierra esta colección de todos los cuentos de García Márquez. Voy a tratar de indagar si es que no existe alguno que se escapó a Random House, que es la editorial que los publicó. Pero básicamente aquí está la colección de toda su cuentística. Ya estaré hablando de unas ediciones conmemorativas que me pedí, entre ellas la de 100 años de soledad, que ya lo he leído algunas veces, pero no en la edición conmemorativa de la RAE. Pues bien, esos son los cuentos. Espero haberlos convencido de leer a García Márquez. Si tienen a bien, me pueden comentar qué es lo que ustedes piensan, en qué parte están de acuerdo conmigo en lo que he mencionado. Ha sido inevitable, por ejemplo, tratar algunos aspectos de carácter político que nos topa a nosotros como ecuatorianos. Al fin y al cabo también somos latinoamericanos y es nuestra realidad la que está reflejada ahí. Entonces, ya, si tienen a bien, me pueden comentar, y si están en desacuerdo también lo pueden comentar, pues no, ningún problema, es para abrir el debate.